Muy bien. Ya estamos en vivo, estamos transmitiendo en vivo en Face. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro devocional semanal. Qué bueno que se encuentran hoy con nosotros. Es un placer verles por aquí. Y vamos a orar para poner en manos del Señor este devocional y esta semana que hemos de comenzar. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por ser nuestro Salvador. Te damos gracias por todo lo que nos permites vivir y experimentar. Te damos gracias por tu inmenso amor por nosotros y por dejarnos ver cada día qué es lo que tienes para nosotros y sabemos que en ello hay mucho amor y dedicación. Te ponemos en tus manos este devocional semanal y pedimos por cada uno de mis hermanos que se encuentran estudiando, laborando o visitándonos aquí en este devocional. Bendice profundamente sus vidas, transfórmalas y dale a cada uno de ellos lo que necesita para su labor este día, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues pasaremos a la alabanza. Dice que el internet está bien. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Venga lo que venga, yo confiaré en ti. Te alabaré hasta el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000
razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más, y que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tenemos ahora la lectura bíblica. Hola, buen día a todos. Les invito a escuchar la lectura de la palabra de Dios basada en el capítulo 8 de los versículos 28 al 30 de la epístola de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Dice la Escritura: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas adentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Espera en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabar
salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Bien, agradecemos al Señor estas alabanzas y el leer su palabra y el poder estar juntos en esta mañana. Que Dios les bendiga. Y queremos presentar a nuestro hermano Welby Enríquez Romero. Él es pastor de la Iglesia Bautista por ya 36 años. Él es licenciado en teología y está escribiendo actualmente su tesis para la maestría. Él ha sido vicepresidente y presidente de la Convención Evangélica Bautista de Uruguay y ha sido director de varios seminarios en el Cono Sur. Actualmente, fue director del Seminario Teológico Bautista de Uruguay en 2 momentos, de 1999 a 2007, y actualmente es director del 2017 al 2021. Hermano Welby, gracias por aceptar el desafío, estar con nosotros en esta mañana. Le hemos conocido en varios momentos, que nos hemos encontrado en algunos lugares por ahí, y es un gozo y un gusto poder tenerle en esta ocasión. Adelante, hermano, es su tiempo. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. Aquí en Uruguay es buenas tardes. Ya son prácticamente las 13:15 horas. Es un placer poder acompañarles en este tiempo devocional. Un placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Una pequeña aclaración a la presentación que hizo el pastor. Solamente fui director de este seminario del Teológico Bautista del Uruguay, solo que por estar involucrado con la educación teológica, fui presidente de la Asociación de Seminarios del Cono Sur, pero trabajando en este seminario en 2 oportunidades. De todos los títulos que uno pueda tener, el que más me gusta es el de pastor. Estoy pastoreando actualmente una iglesia prácticamente por 27 años. Estuve pastoreando un primer ministerio, una iglesia bautista también en Montevideo, por 9 años. Así que doy gracias a Dios por poder estar con ustedes en esta mañana. México es un país que está en mi corazón. No lo digo simplemente por qué sé yo, demagogia o por cumplir. Estuve 5 veces en 5 oportunidades en México, visitando diferentes pueblos, especialmente el DF. Y en una de esas oportunidades, el hermano Daniel Jiménez me invitó para compartir la palabra de Dios en una graduación del seminario. Hace de esto tal vez 6 años, 7 años, no me acuerdo muy bien. Y fue una experiencia muy, muy hermosa. Así que conozco el seminario de Lomas Verdes, conozco vuestra hermosa capilla, y bueno, el tremendo predio que tienen ahí, la bendición de los que sirven y estudian en ese lugar. Así que México está en mi corazón y la comida de México también. Yo no soy uruguayo, soy peruano. Apenas casados, al año y medio con mi esposa, emigramos y nos vinimos aquí al Uruguay para servir al Señor. Y estamos prácticamente ya por 36, 37 años aquí en el Uruguay. Es decir, que más de la mitad de mi vida estoy sirviendo a Dios en el Uruguay. Muchos que me conocen me dicen que soy peruguayo. No soy ni de Perú ni de Uruguay, no, soy peruguayo. El Señor me ha dado 2 hijas preciosas uruguayas, las cuales están, estudiando, trabajando y sirviendo al Señor también, junto con mi esposa, y yo en la iglesia en la que actualmente estamos pastoreando. Hace 36 años que mi esposa y yo enseñamos en el Seminario Teológico Bautista. Apenas graduados nos llamaron para servir y desde ahí estamos sirviendo, enseñando en diferentes materias y
sirviendo también al Señor desde la administración en la dirección. En esta mañana para ustedes quiero compartir una palabra de Dios que ha tocado mi corazón desde el principio, desde que el Señor me llamó para ser salvo y luego para servirle. Quiero compartir con ustedes el PowerPoint de esa manera. También los que quieran pueden leer, revisar, etc. A ver. Bueno, no lo puedo poner extendido. Igual creo que ahí se va a poder leer. Es raro. Ya lo había probado y... Bueno, no importa. Vamos a no perder tiempo en esto. En esta mañana quiero compartirles esta meditación acerca de que nuestro Dios sigue llamando. Agradezco al hermano Jesús que leyó el pasaje de Romanos, donde habla y dice claramente que Dios a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, por supuesto, comisionó para que les sirviésemos en diferentes partes de la obra. ¿Sí? La Biblia nos habla, bueno, no puedo pasar, no sé qué es lo que está pasando. A ver, voy a salir de esto otra vez. No sé si estoy como host. Ahí. Bueno, les decía entonces que el término llamar aparece en la Biblia en más de 700 oportunidades, ¿sí? Aparece como verbo, aparece como sustantivo, aparece también como adjetivo. Podemos ver claramente que el verbo kalein o llamar también aparece como kleutos, llamado, o kleusis, que es llamamiento. Y en todas estas oportunidades es claro que el que llama es el Señor y que somos nosotros, los hombres, los seres humanos, los que tenemos que responder al llamado de Dios. Todos conocemos, y ustedes profesores y alumnos más que nadie, el llamado que encontramos en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 3, donde Dios llama a Samuel y hay una pequeña confusión y alguien le encamina, le enseña, le aclara y Samuel puede escuchar claramente la voz de Dios. Yo tenía 17 años cuando el Señor me llamó para salvarme. Literalmente, hermanos, yo vivía en la parte de la ciudad más pobre. La ciudad estaba dividida por una vía de ferrocarril y yo vivía del otro lado de la vía. Era un barrio nuevo, era un barrio pueblo joven, como se llamaba, que recién estaba empezando a construirse. Y en ese lugar es que yo vivía con mi familia. Y estando en ese lugar, Dios envió a unos misioneros jóvenes para compartir la palabra y de esa manera Dios tocó mi corazón con la palabra y me llamó para ser su hijo. Tenía 17 años, yo no sabía lo que Dios iba a hacer por mí. Vivía en un barrio muy pobre, en una situación muy difícil, donde había mucha droga, mucho alcohol, mucha prostitución, como en cualquier barrio pobre y de situación difícil. De ese lugar es que el Señor me sacó, de ese lugar es el que el Señor me llamó. Por gracia me dio su salvación y vida eterna, y el Señor me puso en lugares que yo jamás había soñado, había pensado estar. Tal vez resumiendo esta parte, podría decir juntamente con el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios, yo estoy donde estoy. No digo esto para envanecerme ni gloriarme, pero hay situaciones en las que Dios me ha puesto donde yo pienso y digo, ¿qué soy yo para que Dios tenga de mí memoria? ¿Quién soy yo para que Dios me haya dado estas oportunidades de servirle? Como dice el apóstol Pablo, que nosotros debemos sentirnos privilegiados de haber que Dios nos haya tenido por dignos de estar
en su ministerio. Dios llama de diferentes maneras y Dios llama a los que quiere. En la Biblia encontramos diferentes llamados de Dios. Está el llamado de Dios a la salvación, y este es un hecho basado puramente en la gracia de Dios, como leyó nuestro hermano Jesús ahí en Romanos 8:28. Dios es el autor de nuestra salvación. Dios es el autor de nuestro ministerio. Dios es el que nos puso en ese lugar. Dios nos llama para ser discípulos y para ser miembros de su iglesia. Ahí en Romanos 8 claramente lo dice. Pero también Pablo dice en Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 12, que Dios nos llama para ser parte del reino de Dios. Dios nos llamó para estar en su reino y escatológicamente para estar en su gloria. Dice también la Escritura que Dios nos llama para comunión. En 1 Corintios 1:9 dice que fuimos llamados a la comunión con el Hijo de Dios, Jesucristo. Hermanos, muchos de nosotros jamás pensábamos salir del entorno en el que estábamos, pero Dios en su misericordia nos llamó para estar en su reino, nos llamó a estar en comunión con Él por la sangre de su Hijo y nos llama para estar en su servicio. Después de 2 años de haberme convertido, el Señor habló fuertemente a mi corazón. Y yo sentí que el Señor me decía a través de las predicaciones, a través de la palabra, a través de su iglesia, que el Señor me estaba llamando para servirle en la obra. Estuve estudiando, después de haberme convertido en la universidad, estuve a la mitad de mi carrera para ser profesor, y es ahí donde el Señor tocó mi corazón y me dijo que Él me quería para su obra. Dejé mis estudios y me fui al seminario. Estuve estudiando en el Seminario Teológico Bautista del Perú durante 1 año y después por diferentes situaciones tuve que volver a mi ciudad. Luego me casé y ahí el Señor me dio el privilegio de casarme con una hija de pastor. El Señor me tenía acorralado por todos lados y Dios ahí me mostró claramente que mi vida no tendría ningún propósito si no estuviese sirviéndole. Ahí entendí que no solo fui llamado para ser un hijo de Dios, sino fui llamado para ser un siervo de Dios. Yo no lo merecía, yo no lo busqué. Fue el Señor el que me buscó a mí y me llamó para su servicio. Ahí compatibilizo con el apóstol Pablo cuando dice ahí en Gálatas 1:15 que Dios nos apartó desde el vientre de nuestra madre y nos llamó por su gracia. Y Dios nos puso en el ministerio. Dios nos dio el privilegio de servirle. Dios nos llama a su obra. Y una vez que estamos dentro de su obra, Dios nos llama a diferentes misiones o servicios. El llamado a Dios tiene que ver con su sola voluntad. El llamado de Dios tiene que ver con los planes que Él tiene para nosotros. Y la Biblia dice que los planes de Dios son para nuestro bien, son para bendición. Primeramente nosotros, porque el que es llamado por Dios es el primer bendecido, porque Dios le da el privilegio de estar en su obra, de ser parte del ministerio, de incidir en la vida de los demás. Esto es muy delicado, al mismo tiempo que es sumamente importante, porque necesitamos poner nuestra vida totalmente en las manos de Dios. Necesitamos poner nuestras manos en el arado y, como dice la palabra, no mirar hacia atrás. Circunstancias, problemas, dificultades, todo esto se presentará. Pero el Señor, quien nos llama, es el que nos pone en la obra y el que nos conduce, el que nos guía, el que nos ayuda, el que nos sustenta. Dios
nos llama para servirle en diferentes situaciones. Ahí en Hechos capítulo 16 podemos ver cómo el apóstol Pablo entiende que Dios lo había enviado para que el apóstol Pablo pudiese predicar la palabra de Dios, no en una sinagoga, ahí en Berea, sino en las orillas de un río. Y luego Pablo entiende que Dios le había llamado a ser una discípula muy especial, y a partir de ella la palabra de Dios llegaría a su casa, a los suyos, y también a toda esa ciudad. El llamado de Dios a un ministerio, a un servicio es claro. Si nosotros estamos entendiendo su palabra y estamos siendo dóciles a la dirección y a la voz del Espíritu Santo. Luego de la conversión de Lidia y lo que ella hace como resultado de su obra, Pablo puede ver claramente que la mano de Dios lo había guiado hasta ese lugar. Y a partir de ahí, Dios, conforme a la promesa que le había enviado a través de el siervo que había elegido para ungir a Pablo, Dios le hace comprender que su vida tendría que estar completamente consagrada y entregada a Él. Los llamados de Dios a una misión pueden cambiar, pueden operar en distintos niveles y estarán siempre condicionados a la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros debe estar atento, debe estar con los oídos y con los ojos espirituales abiertos. Como aquella oportunidad cuando Pablo, entendiendo la obra en general y el servicio, él quiere ir hacia el norte, hacia el Ponto, a predicar la palabra. Pero Dios, dentro de este llamado, dentro de este servicio, tenía otros planes para él. Y ustedes saben que a través de la visión del varón macedónico le dicen, no para el norte, sino más bien hacia Europa. No, vamos hacia Occidente. Y es así como Pablo llega a Filipos y puede comprender las misiones que Dios tenía para él en ese lugar. No solamente con esta muchacha endemoniada, sino con el carcelero. Y aún el hecho de compartir la palabra de Dios con todo Filipos y a partir de ahí toda Macedonia. Debemos entender la voluntad de Dios y estar sujetos a ella, ser dóciles a la dirección del Espíritu Santo. Pero hay una cosa que debemos entender, hermanos, tanto profesores como alumnos, aquellos que estamos en las misiones, aquellos que estamos en el pastorado, debemos entender que lo que debe permanecer inalterable en la vida del discípulo es la fidelidad al llamado de Dios. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, en los versículos 22 al 24 dice lo siguiente, permítanme leerle. Hechos capítulo 20. Versículos, voy a leer solamente el versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba convencido de que inalterables y permanentes son el llamado de Dios, la salvación, la vida eterna. Esto no lo puede cambiar nadie. Y cada uno de nosotros debe poner su mano en el arado, entendiendo que Dios no cambia, que Dios no cambia de planes arbitraria o antojadizamente. Ya estamos en las manos de Dios y en sus planes eternos. Debemos entender, y especialmente hablo a los queridos alumnos, porque yo fui alumno también de este seminario. Y como muchos de ustedes tal vez lo tienen, yo tuve mis dudas. Ya tuve mis tiempos difíciles de escasez económica, de dudar si estaría sirviendo en una iglesia, si podría sostener a mi familia y que podría mantenerme en el servicio. Como cualquier alumno puede tener sus incertidumbres.
Pero pude entender, hermanos, que Dios es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Que las promesas de Dios se cumplen, especialmente las que tienen que ver con estas promesas hechas a los que han sido llamados a servirle. Debemos estar seguros de eso, pero debemos también entender, amados estudiantes, que el llamado no se discierne ni se confirma individualmente. Este llamado de Dios a cada uno de sus hijos no tiene que ver con autoproclamados ni autodesignados. El llamado de Dios al servicio no es para llaneros solitarios. El llamado de Dios es un proceso que ocurre en el marco de la iglesia. Hechos capítulo 13, 1 al 3, ustedes lo conocen. Y la iglesia toda estaba ministrando. Y Pablo y Bernabé eran parte de la iglesia que estaba sirviendo al Señor. Y en medio de ese servicio y en medio de esa ministración, habla Dios, habla el Espíritu Santo y llama a Pablo y a Bernabé para ser enviados a la misión. Había una iglesia que estaba orando. Había una iglesia en la que se estaba ministrando. Debemos entender que el llamado de Dios se tiene que discernir en el entorno de la iglesia. Y nadie puede confirmar individualmente. Debemos estar atentos a lo que Dios dice a través de su iglesia. Las personas que se autodesignan o autoproclaman no duran en la obra de Dios. Pero aquellas a quienes Dios ha llamado en el contexto de la iglesia y que han estado sirviendo desde abajo en los ministerios más básicos, Dios ha ido poniéndote en servicios mejores y en ministerios de mayor responsabilidad, hasta que de pronto el Señor a través de su iglesia dice: apártenme a esta persona, a fulanito de tal para el ministerio. Es así como el Señor nos enseña en su palabra que el llamado al ministerio, al servicio en su obra se tiene que dar. A pesar de que la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, debemos entender lo que esta elección que hace Dios en primer lugar desde antes de la fundación del mundo, luego Dios la ministra a través de la iglesia. Queridos jóvenes, debemos estar sujetos a nuestros pastores, sujetos a nuestros líderes, para que ese llamado que se hace en el entorno de la iglesia sea un llamado genuino y por lo tanto será permanente y será de bendición para ti y de bendición para aquellos que están a tu alrededor. Debemos entender, hermanos, que ninguno es soldado a sus propias expensas, sino que Dios, al que llama, es al que capacitará, al que sustentará y al que dirigirá con su Espíritu Santo. ¿Es importante entonces el llamado? Claro que lo es. Hay mucha gente que va a los seminarios simplemente porque le llama la atención una materia, un curso. Hay mucha gente que va a los seminarios porque tal vez ha fracasado en sus estudios o en el trabajo o en cualquier cosa y es una opción más, a veces la última. Mucha gente ha fracasado porque han tenido amigos que han ido al seminario o hermanos de la iglesia y esto les entusiasmó y también fueron. Hermanos, el llamado que Dios hace es cierto que es personal, pero este llamado Dios lo va a confirmar por medio de los hermanos, los líderes, tus pastores. Es importante el llamado, porque como Dios es el que llama para salvación y para servicio en la misión, Él mismo va a proveer también fuerza y ánimo para que podamos perseverar en medio de las pruebas. Pablo lo dice ahí en su testimonio, en Hechos capítulo 9, donde él va contando cómo fue llamado por el Señor. Él menciona y dice que fue realmente golpeado por Cristo, encarcelado por Cristo, apedreado por Cristo. Pero en medio de todas esas cosas, él se levantaba, sacudía las piedras y volvía a predicar el Evangelio de Dios. ¿Quién hizo que Pablo permaneciera? Dios, porque Dios lo había llamado.
Es importante que estemos en el llamado de Dios, porque este llamado es el que te va a dar fuerza y ánimo en los momentos más difíciles, en los momentos o situaciones donde la cosa está muy complicada. Debemos entender también que el llamado es importante porque da seguridad en el servicio. Sabemos quién nos llamó, sabemos a dónde nos envía, sabemos que está a nuestro lado, porque el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero sabemos también, hermanos, que el Dios que nos llamó, si fue Él que te llamó, es Él el que te sostendrá, el que te capacitará día a día, el que permitirá aún que te encuentres en situaciones difíciles. Pero Pablo, fíjense lo que decía, dice, estoy persuadido de esto, estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que el Señor Jesucristo venga. Esto quiere decir, mi hermano, que si has sentido el llamado de Dios y ha sido confirmado por tus líderes y tu iglesia, estás en el lugar correcto. No hay un llamado para ir a un seminario. El seminario es una herramienta para capacitar a los que han sido llamados por el Señor. El don y el llamamiento viene de Dios. Y aún aunque no tengas seminario, Dios te va a usar. Pero yo como alumno que fui y como profesor y director que soy de un seminario, digo que es bueno ser capacitado por aquellos que saben un poco más que nosotros. Es bueno reconocer nuestra necesidad de estudiar, de capacitarnos, porque también esta es una forma en que Dios sigue obrando y perfeccionando nuestra vida. Necesitamos seguir estudiando, necesitamos seguir capacitándonos. Mucha gente piensa, estudio 2 años, 3 años, 4 años en un seminario y ya estoy hecho, ya soy el superpastor, y no es así. Hermanos, tendrán 15, 20, 30 años de ministerio. Necesitamos seguir estudiando, necesitamos seguir leyendo, principalmente la Biblia, por supuesto, pero también aquellos siervos a quienes Dios ha elegido para instruir al pueblo de Dios. Amados hermanos, hay mucho más que podríamos decir sobre esto, pero quiero que pensemos que los que realmente responden al llamado son los hijos de Dios, es decir, los que responden son los verdaderos llamados. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 1, el versículo 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Solamente guiados por el Espíritu Santo podemos entender que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso dice aquí que los que entienden esto son los que responden por fe al llamado de Dios. Estos son los llamados. Estos son los escogidos. Estos son los comisionados. Y frente a esto que dice y enseña la palabra de Dios, necesitamos plantearnos y preguntarnos, ¿soy yo un llamado por Dios? ¿Me estoy capacitando porque no tuve otra opción? ¿Porque otros también lo hacen? ¿O porque realmente tenemos el llamado que vino a nosotros directamente de Dios? Querido estudiante, ¿a qué estás siendo desafiado en este tiempo, en este momento? ¿Qué es lo que Dios te está hablando cada día en tu vida? Seguramente tienes dudas, como todos lo hemos tenido. O a veces nos puede parecer que estamos en el lugar incorrecto. Ore y pida confirmación a Dios. Ora a Dios y dile, Señor, yo no quiero estar en ningún lugar que tú no hayas elegido para mí. Pídele a Dios que te confirme. Y Dios lo hará. Y Dios te dará seguridad. Y Dios te dará paz. Y Dios comenzará a usar tu vida para sus propósitos, sus planes y su gloria. No te preocupes por lo demás. No te preocupes por qué será de mañana.
si habrá o no habrá. Dios es tu Jehová Jireh. Dios es tu sustentador. Él es el que te llamó y el que tiene cuidado de ti. Pablo dice ahí en 1 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Dios nos muestra aquí que Él no se olvida de nosotros, que Él está con aquellos a quienes llamó, cuidando, protegiendo, enseñando, proveyendo para sus necesidades y para los de su familia. Luego de casarme, mi esposa y yo sentimos el llamado de Dios para venir a servir a Dios aquí en el Uruguay. No sabíamos dónde íbamos a estar, qué íbamos a hacer, pero sentimos esa convicción de Dios y esto fue confirmado por nuestras familias y los líderes de nuestra iglesia. Vinimos al Uruguay como misioneros, pero nunca recibimos un sueldo de ninguna agencia misionera. Ahorramos como 2 años para venir al Uruguay y servirle. Llegamos con las 2 valijas y mochilas que teníamos, nada más. Dios fue fiel durante todo este tiempo. Al cabo de 3 meses de estar aquí, Dios nos conectó con el director de un seminario en el que actualmente sirvo. Estudiamos, nos graduamos, paralelamente a estudiar, se abrieron puertas para servir y pastorear una iglesia. Y desde el año 1983 hasta la fecha, hermanos, Dios nunca nos ha hecho faltar nada. Al contrario, Dios fue demasiado generoso. Él a mi esposa y a mí nos puso en situaciones de privilegio que jamás habíamos soñado. El Señor hizo que pastoreara una iglesia pequeña. Luego fui a Buenos Aires a estudiar el posgrado, la licenciatura. Volví y a partir del año 2001 estoy sirviendo en la iglesia en la que actualmente pastoreo. Y Dios me ha dado el privilegio de tener una iglesia en la que comparte la educación teológica. Y no me ha hecho ningún problema en que yo esté enseñando y dirigiendo el seminario. Hermanos, esto es un tremendo privilegio para mí. Pero esto ha sido posible solamente porque tenemos un Dios de gracia. Un Dios que nos ha cuidado, nos ha bendecido y nos ha dado más de lo que le hemos pedido. Esto lo he entendido, que ha sido porque hemos respondido al llamado de Dios por fe. Nunca fuimos enviados por una agencia misionera, nunca fuimos sostenidos, pero el que nos llamó fue el mejor patrón que tuvimos, y el mejor jefe, y el mejor sustentador. Mis amados hermanos, hablo a los estudiantes. Si hay dudas, si hay temores, si hay miedos, no te preocupes. Si Dios es el que te llamó, Dios es el que te guiará y te sustentará. Que Dios le bendiga grandemente. Doy gracias a Dios por los hermanos que sirven en el Seminario de México, por Lomas Verdes, por haber escuchado el llamado de Dios. Doy gracias a Dios por los estudiantes que se están capacitando. Que este testimonio les pueda servir para seguir adelante, confiando en el Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias, hermano. Agradecemos grandemente este mensaje que nos ha dado. Bien, ahora pasaremos a nuestra parte de los mensajes, de los anuncios que tenemos. Recuerden que la próxima semana no contaremos con nuestro servicio semanal de capilla por ser el aniversario del 5 de febrero de nuestra Constitución, que se recorre hacia el lunes. Entonces podrán descansar un poco más. Yo sé que se levantan temprano a hacer sus ejercicios y demás, pero ahora no tendremos capilla la próxima semana. También tenemos algunos anuncios en cuanto a los cursos que vienen.
Contamos con nuestro curso de griego que empieza ya el 2 de febrero, que es uno de los cursos que vamos a estar teniendo 10 meses. También cuenta exactamente como el curso que toman nuestros alumnos durante un año y cubre justamente todo el programa para aprender griego y leerlo directamente de la fuente original del Nuevo Testamento. También vamos a contar con otros 3 cursos que estaremos viendo durante los próximos meses. En febrero tenemos por aquí a nuestra querida alumna y maestra Lauren Barrios, que estará dando el curso de Ministrando a Madres Solteras. Son cursos de 10 horas en una semana, 2 horas diarias. Tendremos Introducción a la Consejería con la maestra Ileana Bocardo y tendremos Administración con nuestro hermano Raimundo Zavala del 22 al 26 de febrero. Estos anuncios también los estaremos teniendo en Facebook para que los puedan revisar y puedan ustedes compartirlos con personas que así lo requieran. Y bien, pues les agradecemos haber estado esta mañana con nosotros. Me gustaría que uno de mis hermanos que se encuentra hoy con nosotros orara por nosotros. Le pediría a nuestra hermana Lucimara Ferreira si pudiera hacer nuestra oración para despedirnos esta mañana, por favor. Claro que sí, mi hermana. Oremos, amados. Señor, muchas gracias por esa oportunidad maravillosa de estar aquí reunidos como tus hijos, tu cuerpo, Señor, tu iglesia. Muchas gracias y gracias por esa palabra, Señor, la cual vamos a llevar en nuestros corazones, la cual también nos ayuda, Señor, a recordar esa promesa que tú nos has dado de estar con nosotros en todo ese proceso de nuestro llamado. Gracias, Señor, por todo. Bendice a tus hijos, siga bendiciendo, Señor, la obra que está siendo realizada en el seminario y cuida de cada uno de nosotros, Señor, como siempre lo has hecho. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos. Amén. Amén. Pues prendan sus micrófonos, hermanos, saludémonos. Es un gusto tenerlos por acá y qué bueno que se están conectando con nosotros. Saludos, bendiciones, hasta luego, adiós. Gracias, hermano niño. Bendiciones, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Eduardo, gracias por estar, hermano Elías. Gracias por la invitación. Fuerte abrazo, hermanos. Gracias. Alfredo Niño, un abrazo. Pastor Elías. Saludos a todos. Fuerte abrazo, mis hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Gracias, hermano Welby. Un placer. Un abrazo para todos. Gracias, hermano Elvin. Dios le bendiga. Gracias por estar. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Paco, nos tocó corte de pelo. Sí, hermano. Como me estoy quedando pelón, así ya le puedo echar la culpa a la de la peluquería y no a la calvicie, hermano. Está bien, está bien. Gusto, ¿cómo están, Elías? Bien. Ya se fue. Sí. Le había pedido a Diana que se quedara tantito, pero bueno. Se fue. Hasta luego, hermano Ezequiel. Hermano Juan, gusto verle. Quedó pasmado. Sí. Sí. Bien. Muy bien. ¿Cómo viste? Bien, estuvo bien. Un poquito más largo, pero dentro de la hora. Sí, exacto. Te comentó Lula acerca de cuánto tiempo le iban a tardar para los resultados o algo. No, me dice que todavía está ahí esperando que le hagan la prueba, que hay mucha gente. Sí, porque me quedé yo pensando eso la vez pasada, bueno, cuando estuvimos viendo, ¿te acuerdas que ella había solicitado que los alumnos que fueran a recoger sus cosas se hicieran una prueba? Pero a la hora que vio cuánto tiempo tardaban en realizarles la prueba, porque creo que
hay algunas, por decirlo así como ella, que se presenta por emergencia, y hay otros que se quieren hacer la prueba, pero no tienen una urgencia por saber. Creo que les daban hasta 2 meses para hacerles la prueba. Entonces sí, pues eso era lo que me dejaba pensando, porque también a mí, Eli me escribió que se iba a tomar el lunes por lo de la prueba, pero pero pues me quedé yo pensando, bueno, y pues cuánto tiempo tardarán en informarles, ¿no? Bueno, se las van a hacer ahorita, fue a un lugar donde es gratis y se lo están haciendo. Todavía no, todavía hay mucha gente que están desde las 7:30 de la mañana y están tardando bastante. Daniel, Hey. no has desconectado Facebook. Ok.